Muy buenos días, vamos a iniciar esta plática sobre el colonialismo, el neocolonialismo y el hispanismo, que prevalece a 500 años de la invasión española, todavía tiene fuertes raíces y vamos a explicar por qué. Bueno, vimos cómo aquí en el Anáhuac la gente estaba organizada en consejos, estaba organizado en calpulis que nombraban sus representantes, que iban a un consejo y el consejo tenía una dualidad al frente, tanto en el gobierno, en el ejército, los jueces, etc. Era un sistema pues bastante democrático. Tras la invasión española, de pronto hay un rey que es el dueño de todo, un rey absolutista que concentra todo el poder y impone su voluntad. Además, un rey que durante 300 años jamás vino ni a estas tierras ni a ninguna de América. Un rey allá del otro lado del mar, dueño de toda el suelo, el subsuelo, de todas las decisiones de manera absoluta. Entonces, bueno, aquí se marca una gran diferencia entre la organización del Anáhuac y la de el Imperio Español. Denme un minutito para poner a grabar esto. Sí, una diferencia diametral. Hay una corriente que ha estado defendiendo en los últimos meses y años que aquí no hubo conquista española, que lo que hubo fue una guerra interna. Dados los resultados de estos acontecimientos, está muy claro que hubo una invasión y la prueba de ello es que todas las instituciones fueron dirigidas por españoles, empezando por el rey, que incluso crearon instituciones como la Inquisición para imponer a sangre y fuego su pensamiento, su cultura. Impusieron el idioma, impusieron la economía. De pronto en el país se desarrolló la minería porque a los españoles les interesaba el oro, la plata, los grandes sembradíos de caña de azúcar porque les importaba el azúcar, a diferencia de la época de la Triple Alianza, donde cuando lograban la alianza de otro pueblo, voluntaria o voluntariamente fuerzas, pero dejaban la misma actividad económica, dejaban el mismo gobierno, el idioma, la religión. No solo dejaban la religión, sino que aprendían unos de otros. En este caso, en la colonia, pues impuso la religión católica. Y bueno, el rey nombraba a un consejo de Indias, que era la que administraba, pero a diferencia de la época prehispánica, donde el consejo mandaba al tlactuani, el tlactuani era el vocero del consejo. Ya en la colonia, el rey nombraba a los consejeros y los mandaba, eran sus secretarios. Además, había otra institución aquí, que era la del virrey. El virrey concentraba todo el poder en esta tierra y un tribunal de justicia que se llamaba la Real Audiencia. Lo primero que se impuso aquí pues fue la esclavitud. Como decíamos, antes de la invasión española existían los tlacotli, que eran trabajadores domésticos que trabajaban para alguna familia, pero se liberaban fácilmente, sus hijos no eran esclavos, etc. Lo que imponen los españoles es una esclavitud muy cruel. Incluso
duraron décadas para reconocer que los indígenas eran seres humanos. Se les cerraba la frente como a los animales durante la época del esclavismo. Después se pasó a la época de la encomienda, donde los indígenas eran encomendados a un español para que los cristianizara, pero más bien el español era dueño de sus tierras, de la gente, y podía ponerlos a trabajar a su antojo. A diferencia del esclavismo, donde el amo tiene que darle de comer a los esclavos, en la encomienda los indígenas que venían a trabajar para el español tenían que llevar sus propios alimentos. Impusieron entonces un sistema de clases sociales y de castas, donde todos los privilegios los tenían los españoles nacidos en España. Solo un español nacido en España podía ser virrey, podía ser arzobispo, etc. Los criollos, aunque eran hijos de españoles, podían ser hijos de españoles nacidos en España, por haber nacido aquí, pues ya tenían mala sangre y podían ocupar algunos puestos burocráticos, podían ser maestros en los gremios, podían ser licenciados, sacerdotes, etcétera, pero siempre en funciones pues medias, ¿no? Mientras que los mestizos eran marginados. Sí podían trabajar en los gremios, pero nunca podían llegar a ser un maestro de gremio, y los indígenas pues eran totalmente discriminados bajo el pretexto de que el rey los quería proteger. Entonces no tenían derecho a ir a la escuela, a aprender a leer, a escribir, lo mismo que los negros que trajeron como esclavos. Así se fue formando una identidad que los hispanistas han llamado una identidad mestiza, donde supuestamente somos productos pues del español y de la indígena, ¿no? Entonces supuestamente somos, así se califica el hispanismo, somos mestizos. En realidad mestizos son todos los habitantes de este planeta, porque mestizo es todo aquel que tiene sangre de dos razas, y todo mundo, en todos los países, tienen esta combinación de razas. Entonces, decir que somos mestizos pues nos quita totalmente la identidad. Y una cosa que hay que recalcar es que nuestra raíz fundamental es indígena, independientemente que ha habido muchas migraciones. Hubo la invasión española, la norteamericana, la francesa, y muchas migraciones, pero la raíz es indígena. Hay quienes piensan que hoy, en la época de la globalización y el neocolonialismo, va a desaparecer la identidad nacional, e incluso están luchando para repartir al mundo por regiones. Entonces nos dicen, bueno, ustedes son de la región de Norteamérica, y se aguantan, ¿no? Porque pues les tocó ser norteamericanos, aunque siempre fuimos latinoamericanos. Incluso Alan Anáhuac, académicos extranjeros lo llamaron Mesoamérica, que decir América del Medio, pero no, ahora ya somos, desde la época de Salinas de Gortari, Norteamérica. Y entonces ahí se pierde la soberanía nacional y la identidad nacional. Incluso en próximos años va a haber un mundial de fútbol, pero va a ser en la región. Entonces unos partidos van a ser en Canadá, otros en Estados Unidos y otros en México. Entonces hay toda una lucha en el neocolonialismo para destruir la soberanía de las naciones. Pero este proceso no va a culminar. Se dice que las naciones van a desaparecer, pero en realidad las naciones, cuando se ven sujetas a la opresión, reaccionan defendiendo su identidad, su soberanía, porque si no, desaparece. Vemos
que al contrario de lo que nos dicen de que van a desaparecer, a nivel mundial hay un renacimiento de las naciones y una reafirmación de su identidad. Hoy se habla también, es muy común, que hay que pasar de un mundo unipolar, dirigido por Estados Unidos, a uno multipolar. Y esto significa que va a haber varios polos en los que, aunque no se dice abiertamente, cada nación está sujeta a su polo o a su región. Entonces, con este concepto de el multilateralismo o lo multipolar, a nosotros mexicanos nos dicen, bueno, pues está el polo de Rusia, de China, está el de Norteamérica y chínguense porque pues, están sujetos a los gringos, ¿no? Cuando en realidad lo que está al orden del día hoy es una lucha por la reafirmación de la soberanía de cada nación. Y al hablar de cada nación, también estamos hablando de las naciones originarias, de las naciones indígenas. Claro, la apertura a relacionarse con todas las demás, sin estar enjaulados en una región, enfrentando y peleando con otras regiones. El gran peligro de que se nos integre a la región norteamericana es que están cocinando una guerra con China y con Rusia, ¿no? Y van a querer llevarnos entre las patas. La identidad mexicana tiene profundas raíces y no se va a asimilar o integrar a la de la región norteamericana. Tenemos vecinos, sí, pero contamos con raíz propia. El neocolonialismo trata de destruir nuestra identidad, que es lo mismo que hicieron en el colonialismo. Por ejemplo, a todos los lugares les cambiaron el nombre. A la náhuatl le pusieron Nueva España y a todas las poblaciones les pusieron un nombre cristiano. Muchos nombres todavía permanecen porque la identidad es muy persistente. Entonces es muy común de que pueblos o barrios se llamen San Sebastián Atenco, San Juan Tlihuaca, San Simón Postlán, etcétera. Pero el intento en la colonia fue de imponer los nombres cristianos católicos y hacer a un lado los nombres originarios. La identidad en nuestro territorio se ha ido construyendo desde hace más de 35,000 años, en que llegaron los primeros habitantes a través de varias y sucesivas migraciones desde Asia y África. A lo largo de miles de años se fueron desarrollando distintas culturas en todo el territorio e identidades distintas, pero con rasgos comunes. O sea, aquí antes de la invasión nunca hubo una nación, había centenares de naciones. Se hablaban más de 186 lenguas, según Manuel Orozco Iberro, y se constituyeron diversos pueblos o naciones originarias. La invasión española trató de destruir las diversas identidades tras el mote de indios. Todos sabemos que Cristóbal Colón quería llegar a la India, se tropezó supuestamente con nuestras tierras y entonces de pronto ya todos fuimos indios. Pero aquí no había ningún indio. Y hay una gran diferencia entre un maya, un pame, un pima, un totonaca, un mexica, un zapoteco, un mixteco, un huasteco, un purépecha, un ñacñú o otomí, como lo hay entre un francés, un español, un finlandés, un belga o italiano. Entonces aquí había muchas naciones originarias distintas, todavía existen, pero a todos se les calificó como indios. Las identidades indígenas en nuestro territorio predominaron miles de años, pero el colonialismo trató de eliminarlas. Se cometió un genocidio tal que de los millones de habitantes indígenas, que eran 25 a 30 millones de habitantes, después de un siglo, en 1650, quedaba 1.200.000. O sea, quedó vivo 1 de cada 15 personas. Se arrasaron los pueblos y se satanizó a nuestra gran civilización y cultura.
tildándonos de salvajes, de sacrificadores humanos, en fin, de pueblos abominables, ¿no? Hay que leer los escritos que en Europa existen sobre nuestra cultura y es una satanización absoluta. A través de la Inquisición se reprimió a quien osara seguir costumbres y tradiciones milenarias. Se cambiaron los nombres a los lugares, ríos, personas para europeizarlos. Se presentó atención solo a una de las identidades. De todas las identidades que había aquí, que eran decenas, solo se fijaron en la mexica y en la maya, de una manera vertical y unilateral. Y en el mejor de los casos se vio a los demás pueblos originarios con la óptica mexica y se les llamó como los llamaban el náhuatl, despreciando su cultura específica. Por ejemplo, se les llamó otomís cuando su nombre es ñacñú, o mixtecos cuando su nombre es ñusabi, etc. Pero la identidad es persistente. El daño fue muy grave y el trauma profundo. Muchos pueblos desaparecieron, pero no pudieron acabar con los más fuertes. La colonización se logró además de otras causas porque los distintos pueblos originarios no estaban unidos. Y no lo estaban porque no eran una sola nación y tenían sus rivalidades. Durante la colonia, las rebeliones indígenas fueron una constante, registrándose más de 100 en todo el territorio. Se nos pinta la colonia como una época de tranquilidad, de paz, y en realidad hubo más de 100 rebeliones. De las luchas aisladas y dispersas se llegó a una lucha general que conquistó la independencia. La nación mexicana surgió a lo largo de la colonia en nuestro territorio. Surgiendo, lo que caracteriza a una nación es una población, una economía, una cultura, una psicología social, y durante la colonia surgió específicamente la nación mexicana, pero nació a partir de y junto con las naciones indígenas originarias, y somos un país multinacional. Esto es algo que no se reconoce, se habla de la nación como si fuera nada más la nación mexicana, cuando hay varias naciones originarias. Se habla de que México es un país pluricultural, pero en realidad es plurinacional. La raíz mexicana, si vamos ya a los términos étnicos, pues también es una raíz indígena. En 1810, cuando comenzó la lucha por la independencia, había en México una cifra aproximada de 3.700.000 indígenas. Los indomestizos, que eran predominantemente indígenas, eran 700.000. Los mestizos alrededor de 900.000. Los criollos eran unos 200.000. Los negros y afromestizos alrededor de 650.000 y los españoles apenas unos 60.000. Entonces no hay tal como el padre español y la madre indígena, no, la aplastante mayoría era indígena o tenía una raíz indígena. En nuestro país subsisten tanto la nación mexicana como las naciones originarias que sobrevivieron el genocidio y la destrucción. La nación mexicana tiene como raíz las culturas indígenas alimentada de injertos de población negra, europea, árabe y asiática. La población mayoritaria en 1810 era indígena y en los mestizos predominaba la sangre indígena. También en la mayoría de los mulatos y aún en los criollos había sangre indígena. En aquella época el racismo era absoluto y según tu sangre eran las oportunidades que tenías en la vida. Entonces, como los españoles introdujeron la corrupción comenzó cuando el rey vendía los puestos y los españoles compraban su puesto y pues había que
recuperar la inversión. Entonces, bueno, había una gran corrupción, entonces llegaban con el niño prietito a registrarlo, pero pues le daban una lana al que lo registraba, pues para que dijera que tenía, pues que era criollo, que tenía sangre blanca. Entonces, aún los criollos tenían sangre indígena. Es muy común aún hasta la fecha en que, por ejemplo, una persona que tiene un abuelo holandés y una abuela otomí, pues toda la familia, somos holandeses, ¿no? Y el origen indígena, pues por lo general, salvo algunas excepciones, pues se oculta, ¿no? Los mexicanos no somos mestizos, según la idea tan difundida de que somos mitad indígenas, mitad españoles. Incluso se dice, los hispanistas, que España es nuestra madre patria. La identidad mexicana surgió de la unión de indígenas, mestizos, mulatos, negros y blancos en contra del colonialismo, de la invasión española y de su dominio sobre nuestro territorio. Hoy quieren negar nuestra identidad al meternos al costal de los hispanos. Por ejemplo, esto es dramático. En Estados Unidos, llegas a Estados Unidos y ya no eres mexicano, puertorriqueño, hondureño, no, ya eres hispano. Entonces aquí vemos cómo el hispanismo sigue vigente y con todo. La primera arma del dominio extranjero en un territorio ajeno es la división de la población y el enfrentamiento entre sí de los habitantes. La invasión española fomentó todo tipo de divisiones, trajo el racismo y las distinciones en castas que no existían antes. También impusieron el patriarcado europeo. Se colocó a las mujeres en la más completa subordinación hacia los hombres. La división de clases dividió antagónicamente a la población. Los indígenas quedaron sujetos al encomendero primero y al hacendado después. Otra arma fue el eurocentrismo, que consideraba a los habitantes de nuestro territorio como inferiores y salvajes, y a la cultura y a la religión europea como la única y la mejor. Se fomentó la visión de nuestros pueblos desde la óptica europea y el autodesprecio de los mexicanos. Este eurocentrismo pues sigue muy vigente en México, donde todo lo bueno y lo superior viene de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, y no de nuestra propia tierra. Siendo que en México, por la cultura que hemos desarrollado a lo largo de miles de años, somos un país con habitantes muy capaces en todas las áreas de la ciencia, en la medicina, en la ingeniería, en la arquitectura. El pueblo mexicano es muy capaz. Sin embargo, se desestima todo lo que no venga de Europa, ¿no? Por ejemplo, aún en la NASA hay como 10,000 mixtecos que son expertos en matemáticas, y pues trabajan allá en trabajos bastante complicados. Los mexicanos tenemos un problema profundo de identidad. O sea, nos han vuelto acomplejados, pues el sistema político, económico, social y la vida cultural siguen los patrones establecidos hace 500 años y la explotación de los pueblos indígenas originarios y de toda la nación mexicana continúa. En el neocolonialismo continúa la explotación de nuestros recursos, de nuestra mina, el acaparamiento de tierra, de agua, etcétera, así como en el colonialismo. Es muy curioso porque si ustedes van a reuniones de élite, pues son puros güeritos, ¿no? Es muy claro, ¿no? Como en México hay un racismo que no se reconoce y es lo peor, pero hay un racismo muy acentuado, ¿no? Luego, para ofrecer trabajos dicen, se solicita a empleado con buena presentación.
y esa buena presentación en alguna medida es ser blanquito o blanquita, ¿no? Ahora ya no nos domina España, sino la sucursal de Europa en América, los Estados Unidos americanos. En el neocolonialismo se nos busca integrar a la región norteamericana como hispanos, cuando los mexicanos tenemos nuestra identidad específica, y si hablamos de una región, la nuestra es América, de norte a sur, y dentro de esa región somos latinoamericanos. En este siglo XXI, que comienza frente a la globalización y los planes de anexión y subordinación de Estados Unidos, la integración económica, política, cultural, militar a los Estados Unidos de las corporaciones norteamericanas, hoy se plantea de manera aguda el problema de nuestra identidad. Junto con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estalla la rebelión indígena en Chiapas y en todo el país se reactivan los movimientos de los pueblos originarios. Los movimientos sociales, regionales y el movimiento democrático se reactiva en todo México. En estos movimientos se gesta la nueva identidad del siglo XXI. Nuestra nueva identidad reconoce que nuestra raíz originaria, nuestros cimientos profundos, nuestra identidad persistente está basada en los pueblos y naciones milenarias habitantes de esta tierra. También encarna los aportes de los trabajadores afroamericanos, europeos, asiáticos, que vivieron, laboraron y transmitieron su cultura a lo largo de los últimos 5 siglos y se integraron a la cultura mexicana. O sea, el mexicano no se determina por su color de piel o su origen nacional, sino porque vive, trabaja, lucha en México. Los pueblos indígenas que viven y luchan en México, en sus territorios ancestrales, han de ver plenamente reconocidos sus derechos colectivos para que México pueda desarrollarse y vivir en armonía, eliminando el colonialismo interno que existe desde el siglo XIX. El avance de México como nación pasa por el reconocimiento de los diversos pueblos o naciones indígenas originarias y el establecimiento de relaciones de respeto y ayuda mutua. El pueblo mexicano, reconociendo su raíz, va a desarrollar plenamente su identidad, que se desarrolla en la unión de todos los mexicanos que viven en nuestro territorio, sin distinción de raza, origen nacional, género, edades, formas de trabajo, nivel económico, preferencia sexual, en esta lucha contra el neocolonialismo y el neoliberalismo. Y frente a los intentos de Estados Unidos que buscan la integración económica a partir del Tratado de Libre Comercio Americano del Norte, hoy del TEMEC, y la anexión en materia de energía y seguridad con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, ASPAN, que también fue conocida como TLC Plus, que firmó Fox en 2005, y con la sujeción militar de México al Comando Norte bajo el mando del Pentágono que impulsó Calderón al dar pasos para la integración militar de México a su vecino del norte. Felipe Calderón, tras el fraude del 2006, desató la guerra en México por órdenes de Karen Tandy, administradora general de la DEA, quien se reunió en octubre de 2006 con Medina Mora y García Luna para recetarnos esta guerra que causó cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos. Para 2011 se contaban 200,000 muertos. Esta guerra fue inducida por Estados Unidos. Calderón prosiguió la integración militar con Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, la injerencia del ejército vecino, el sobrevuelo de drones sobre nuestro territorio, la acción de agentes armados de Estados Unidos en México. También integró Calderón la Armada y ejercicios navales de Estados Unidos y la sujeción al Comando Norte. Estados Unidos desde la Revolución Cubana empezó a hacer ejercicios militares que se llamaron UNITAS a partir de 1963. México nunca había participado y con Calderón en el 2009 por primera vez nos integramos a ejercicios militares
con Estados Unidos. Este proceso fue continuado por Enrique Peña Nieto, quien usó recursos ilícitos en su campaña presidencial y compró millones de votos con la complicidad del IFE, hoy INE. Solapó fraudes como la compra chatarra de agronitrogenados, entregó nuestro petróleo con la reforma energética, usando 164 millones de pesos para sobornar a ex legisladores, entonces eran los congresistas, para su aprobación. Nos endeudó más y Peña fue cómplice de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dicen que fue un crimen de Estado. ¿Y quién era el jefe de Estado? Pues Peña Nieto. De la masacre de Nochistlán y de la Tlatlaya. Además, impulsó la firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que es un paso más hacia la integración de México a los Estados Unidos de las corporaciones norteamericanas. En ese contexto, es vital construir una nueva identidad de los mexicanos de cara al siglo XXI. Nuestra identidad se construye en la lucha por la plena soberanía de nuestro país. La unión del pueblo empieza por la unión de los pueblos originarios y la de los y las mexicanas por conquistar plenamente sus derechos, que tiene como base la unión de los trabajadores indígenas y no indígenas. Nuestra identidad deberá además reconocer plenamente los derechos de los pueblos originarios y la raíz de la nación en la conquista de la soberanía. Recibir con los brazos abiertos a los hermanos migrantes del sur y desarrollar en esta época de la globalización una creciente solidaridad entre los trabajadores de todos los países y la unión internacional por la conquista de un mundo alternativo, de otro mundo en el que se reconozcan los derechos de todas y todos y la soberanía de cada pueblo. Entonces, en este momento, con toda la migración que viene de Centroamérica, pues se está gestando una nueva identidad. Nuestro territorio siempre ha estado abierto a migraciones. Los trabajadores mexicanos que migran y son criminalizados en Estados Unidos se funden con los trabajadores de ese país que los apoyan con la consigna de nadie es ilegal y condenan la criminalización, violencia y abusos en México contra los migrantes de Centro, Sudamérica y el Caribe. Hoy vemos, por ejemplo, muchísimos migrantes de aquí en la Ciudad de México de Haití. Al mismo tiempo se da un profundo movimiento en toda América Latina para reafirmar los intereses de los pueblos frente a los planes imperialistas. En ese sentido, la nueva identidad tiene también una connotación internacionalista. Cada pueblo tiene como tarea conservar y profundizar su propia cultura y a la par ha de aportar esta cultura al tesoro de la cultura universal, porque a fin de cuentas somos una sola humanidad con una sola lucha por reconocer los derechos de todos. Hoy por hoy, una forma de atacar nuestra raíz y nuestra identidad mexicana, al dar por sentado que ya estamos integrados y supeditados a una región norteamericana y que debemos de someter a su lógica, pero cada país debe ser soberano y no dejar que ningún vecino lo someta. Ser buenos vecinos está bien, pero en su casa cada quien. Independientes y soberanos cada pueblo y nación, buscando la armonía de todos los pueblos del mundo, lejos de las guerras que promueven los belicitas, que no nos competen porque queremos paz. Estamos viendo cómo aumenta la tensión tremendamente con Rusia y con China. Recientemente Nancy Pelosi fue a visitar Taiwán, que es territorio chino, reconocido por la ONU, pero Estados Unidos lo ha tomado como un bastión. Bueno, desde el fin de la Revolución China, ahí se fueron a refugiar los reaccionarios, Chiang Kai-shek, y de ahí hicieron un bastión reaccionario. China, por prudencia, no ha intervenido militarmente, pero es territorio chino. Sin embargo, los gringos están instigando con ejercicios militares, etc. Una situación también que nos deja el colonialismo y que hoy por hoy está en gran ebullición es la liberación de la mujer y la situación de la mujer que tiene sus raíces en el colonialismo. Antes
del colonialismo, como hablábamos, había asamblea de hombres, había asamblea de mujeres, las mujeres eran muy reconocidas, muy respetadas, tenían oficios muy distinguidos, en fin, no había ese patriarcado que se impuso con la colonia. Esta situación de la mujer cambió drásticamente con la colonización, que comenzó dramáticamente con el brutal genocidio contra mujeres, niñas, niños y población en general, además de la cobarde violación masiva de mujeres y su sometimiento total. Por lo tanto, al introducir el racismo, también se les clasificó en castas por su origen y color de piel, aunque la inmensa mayoría eran indígenas. Se les prohibieron sus creencias ancestrales y sus prácticas habituales. Aún así, en el seno del hogar, las mujeres indígenas realizaron toda una labor para preservar su cultura. Nunca pudieron someterlas totalmente. Fueron muchas las mujeres que resistieron y combatieron su situación opresiva. La sabiduría ancestral para el manejo energético, el uso de hierbas, así como de pócimas medicinales, fue tachada de brujería. No pocas mujeres fueron quemadas vivas por la Inquisición, acusándolas de hechicería. En la colonia se impuso la propiedad privada y el sistema de encomiendas, en las que la mujer era tratada como un objeto con menos derechos que un esclavo. Incluso les marcaban el rostro como hacían con los animales. Posteriormente prevaleció el sistema de haciendas, en el que el amo tenía derecho de usar y abusar de todas las mujeres a su antojo, así como hacerlas trabajar de sol a sol. Había lo que le llamaban el derecho de pernada, en el cual el amo podía acostarse con la mujer antes de casarse. Si quería el amo, podía pasar por su cama, ¿no? Forzadamente, desde luego. Con la colonización avanza también la prostitución y la degradación de la mujer a un lugar completamente subordinado en la sociedad. Para fomentar la prostitución, durante siglo y medio se promovió este comercio sexual con el silencio tanto de la Iglesia como de la corona, que no castigaban esta empresa. El hecho de que no hayan reglamentado esta práctica durante siglo y medio indica que era tolerado, porque así los hombres canalizaban su líbido en burdeles fuera de los cristianos hogares. La virginidad de la mujer soltera era obligatoria. El padre era quien poseía la patria potestad, era quien las casaba con la persona que a él interesaba, sin la anuencia y aún con la oposición de la mujer, buscando en el matrimonio de sus hijas dinero y una buena posición. Si la mujer tenía una relación libre, se le consideraba que deshonraba a la familia y que la que no era virgen no tenía valor alguno. Se consideraba que la mujer contaba con una mente débil y que no era dueña de su vida. Cuando así lo querían los padres, eran recluidas en su casa y hasta en burdeles. Toda mujer de conocimiento o las que ejercían su voluntad para elegir pareja eran recluidas en el convento, donde solamente podían participar en talleres de costura o artes culinarias. Incluso en la cocina era reprimida la mujer, pues según las reglas dietéticas virreinales, no podían comer alimentos tradicionales, no les permitían usar los ingredientes del anáhuac. Incluso el amaranto o huautli estaba prohibido como cosa del diablo. También estaban en contra del maíz nixtamalizado, zapote negro, la guanábana, la papa. Les imponían alimentos europeos como el pan de harina de trigo, vino de olivo, tortilla no, pero sí pan con moho. El elote podía utilizarse solo como último recurso, y hasta el chocolate era juzgado por la Inquisición por despertar los sentidos, y era una violación de los votos para las monjas si comían chocolate, porque les despertaba la gula y la lujuria. Evitaban no solo el maíz, sino el chile, de modo que las mujeres que no abandonaron su cultura gastronómica tenían que cocinar con ingredientes clandestinos, y así lo hicieron a lo largo de la colonia. Desde luego que la mayoría de las mujeres no se sujetaban a estas normas.
Si la mujer no era acompañada por un hombre, no se le veía bien, pero si era acompañada por varios, tampoco era aceptado. No podía salir sola, siempre tenía que estar custodiada. La mujer no podía ser propietaria y estaba atada a los padres, abuelos o tíos que las tutelaban y administraban sus bienes. Si al casarse tenían bienes, el marido tenía la patria potestad y se adueñaba de toda la riqueza. Al casarse, la mujer ponía sus bienes en comunidad, el hombre tenía todo el control y la mujer no podía ni siquiera pagar impuestos. El 86% de los bienes era administrado por los hombres o las corporaciones, solo el 14% de los hogares lo llevaban mujeres que enviudaban o eran abandonadas por sus maridos, encargándose de la manutención familiar. Había hilanderas, tejedoras, caciques, zapateras, parteras, vendedoras, pero siempre sujetas. Y siempre se desconfió de las mujeres que trabajaban. Su lugar era el hogar. Se les negaba la educación a todos los indígenas y a todas las mujeres, y solo las niñas ricas las instruían en muchas cosas útiles e inútiles. También aprendían oficios y a participar en la vida pública en una posición subordinada. Las mujeres del pueblo eran contratadas frecuentemente como nodrizas para alimentar con su leche a los niños ricos. Únicamente se instruía a las mujeres de la élite en las labores de cocina, costura, para que fuesen buenas amas de casa y se dedicaran a asistir a la iglesia, donde una actividad que sí podían realizar era la de participar en los coros de las cofradías religiosas. También en ocasiones les enseñaban danza para acompañar al hombre en reuniones sociales, festejos y mitotes. Pero no solo en la vida familiar o en el trabajo se vivía el control masculino, sino en los espacios públicos que eran totalmente controlados por el hombre. Es curioso, ya se hablará aquí como uno de los elementos para tachar y desconocer y atacar a Eulalia Guzmán y a su descubrimiento en Ixcateopan, pues fue que era una mujer, ¿no? O sea, pues pinche vieja, ¿no? Las mujeres eran calificadas por su origen étnico y nivel social. Prevalecía una absoluta inequidad y aún las mujeres de las familias dominantes estaban completamente sujetas. Entre ellas mismas se vivían diferencias abismales, pero de un modo u otro todas eran sometidas por el patriarcado. La mujer debía ser sumisa, obediente, ingenua, sin voluntad propia, pues se le consideraba el sexo débil e inferior. Además se les tenía por ser un objeto diabólico de tentación del demonio. Incluso se decía que el diablo penetró en la naturaleza femenina. Las mujeres con voluntad propia que transgredían las normas sociales eran consideradas un gran peligro. La pureza de las mujeres era algo que obsesionó a aquella sociedad debido a la influencia de la Iglesia y al deseo de que las riquezas quedaran en la familia y no se dilapidaran por ahí. Debían encerrarse en el núcleo familiar para crear hijos y desempeñar las labores del hogar. Aún así, los españoles y los criollos sentían plena libertad de abusar de las mujeres, sobre todo indígenas, negras y mestizas, con el pretexto de que iban a mejorar la raza. El racismo era total. Una vez casadas tenían que someterse al sexo obligatorio, al capricho del marido, del que dependían totalmente. Se consideraba que la mujer estaba obligada a poblar campos y urbes. Aún así, a las parturientas se les discriminaba. Los médicos no las atendían, sino comadronas, por la idea de que su sangre generaba repulsión y que en el parto había sucio excremento, orina y sebo. Así que los doctores no se rebajaban a atender la maternidad. Se tenía la idea de que el parto es doloroso en castigo, porque la mujer, según dice la Biblia, tentó a Adán. O sea que por culpa de Eva, chínguense todos. Veían al sexo como algo impuro y lo ideal en esa sociedad era la Inmaculada Concepción. Las comadronas eran continuamente acusadas frente a la Inquisición por cualquier nimiedad. Por ejemplo, haber bautizado al recién nacido con agua con sal o cualquier otro pretexto. Económicamente estaba sujeta y no podía conseguir empleo sin permiso del marido o del padre.
No estaba permitido, desde luego, el divorcio, ni podían separarse cuando la convivencia era insoportable. Tan solo se les permitía la separación de camas. La mujer no tenía soberanía personal y se le imponía que toda su vida estuviese alrededor de la religión sin libertad de decisión. En la vida cotidiana, la mujer jugaba un papel importante a pesar de ser maltratada, censurada e ignorada, y de que el matrimonio era por interés, que estaba sujeta a su marido o a la patria potestad de su padre. Siempre hubo una obsesión por perseguir la hechicería y todas las malas artes. La noche, la luna y la muerte se vincularon a lo femenino y también al oscuro y al mal. Muchas mujeres que fueron acusadas de brujería eran quienes poseían conocimientos médicos y psicológicos, paranormales y del manejo de energía, y estaban ligadas a tradiciones mágicas. En ocasiones intervenían en cuestiones de amor y sexo como curanderas, seductoras y lo que los europeos llamaban brujería, que era tan solo otra forma cultural de enfrentar los problemas. En el siglo XVII una gran cantidad de mujeres fueron perseguidas como brujas, pues decía la Santa Inquisición que habían hecho pacto con el demonio. A las condenadas les aplicaban todo tipo de tormentos de extremo sadismo y crueldad, el desgarramiento de senos, la cuna de Judas, el potro, la pera, la garrucha, la silla del interrogatorio, métodos de aplastacabezas o cráneo, el arañado, el collar de púas punitivo y otros. Tenían todo los métodos más refinados de tortura en la época de la colonia. Ya al finalizar la colonia, muchas mujeres lucharon activamente por la independencia. Y entonces a las patriotas se les acusaba de seducir a los hombres y convencerlos para que lucharan por la libertad. A pesar de que la mujer no tenía ningún derecho político y acceso a los puestos de poder, las insurgentes fueron muy activas en la lucha por la independencia. La primera arma del dominio extranjero en un territorio ajeno es la división de la población y el enfrentamiento entre sí de los habitantes. La invasión española fomentó todo tipo de divisiones. El racismo, la distinción de castas y el patriarcado, que como ya dijimos colocó a la mujer en completa subordinación y dividió antagónicamente a la población. Los indígenas quedaron completamente sujetos. Un arma que usaron y siguen usando los hispanistas en la actualidad es el eurocentrismo, que consideraba a los habitantes de nuestro territorio como inferiores, como salvajes. Es necesario profundizar en el conocimiento del colonialismo para entender la actualidad, para entender lo que estamos viviendo en el neocolonialismo. No significa refugiarse en el pasado, ya que para la lucha actual contra el neocolonialismo es necesario romper de plano con la mentalidad colonial que aún subsiste y es fomentada por los círculos oficiales. Sin superar la mentalidad colonial, el pueblo de México seguirá con esa apatía y fatalismo, con el no se puede y la idea de que el gobierno siempre nos vence y no hay nada que hacer, con el convencimiento de que somos y seremos los sometidos y que así será siempre, siempre perdedores, y la idea de que los grandes dirigentes terminan traicionando, arrepintiéndose de que no hay héroes y que cada uno tiene su precio. Una de las labores que han estado haciendo siempre los hispanistas es demeritar a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, a Villa, Zapata, porque necesitan que la gente no tenga autoestima, no tenga un referente. Entonces la historia no es para usarla como refugio, sino para aprovechar la experiencia pasada en la lucha presente como arma para identificar los problemas actuales de cara a la construcción de un futuro mejor. Para solucionar los problemas actuales hay que identificarlos de raíz
y ubicar su origen. Para ello es indispensable contar con una perspectiva histórica, situándonos en el momento y la situación actual. Por ello se hace necesario aterrizar en la coyuntura que vivimos en el presente. Por ejemplo, la imposición de intereses extranjeros a través de gobiernos ilegales y espurios tiene su origen precisamente en el colonialismo. Todas esas acciones tienen un calificativo y este es la invasión, que es lo que hicieron los europeos al ocupar violentamente territorios poblados durante miles de años. Es curioso que en los libros se hable de la llegada de los españoles y raramente se dice la invasión española. También es paradójico que se califique la ocupación que sufrimos por Estados Unidos de 1846 a 48 como la guerra entre Estados Unidos y México, tal como general se le denomina a lo que fue la invasión estadounidense. Estas son formas de ocultar y velar la realidad histórica. El colonialismo y el neocolonialismo actual tienen el mismo fondo, solo cambian las formas. El tiempo pasa, la humanidad aprende, evoluciona, todo ha cambiado, por eso cambian las formas. Antes, en el Imperio Hispánico nos mandaba un virrey español a gobernarnos. Ahora el Imperio norteamericano emplea a mexicanos con estudios en el extranjero como presidentes. Todos los presidentes que introdujeron el neoliberalismo y el neocolonialismo pues fueron graduados en escuelas gringas, ¿no? Todos sin excepción. Si somos capaces de sopesar claramente lo que es el colonialismo y de llamar las cosas por su nombre, es posible entender mejor la situación actual y diagnosticar nuestra realidad. Es posible desenmascarar los planes del imperio yanqui y de la oligarquía y concientizar al pueblo para que cambie la situación. Si ya nos saquearon, hay que ver claramente que también hoy nos saquean y que debemos parar esto. Ya concesionaron el 60% del territorio nacional para las mineras y se han llevado más oro y plata que en la colonia. Tan solo en los gobiernos de Calderón y Peña se llevaron más oro que durante 300 años de colonia. Hoy en el neocolonialismo se aprovechan de nuestras riquezas del subsuelo y solo dejan de contaminación por el arsénico y cianuro que utilizan. Además de que en la legislación actual son clasificadas de prioritarias las mineras para despojar a las comunidades de su agua y de su territorio. Según la legislación de Salinas, tanto en minas como en agua, la minería es prioritaria, entonces cualquier minería que encuentre oro es prioritario y despojan a las comunidades de sus tierras porque hay que desarrollar ahí una explotación minera. Y sabemos que el 77% de la minería está en manos de canadienses, que bueno, son mineras canadienses, pero con capital gringo, no es nada más capital de Canadá. La barbarie, las matanzas, el dolor que se registró en el colonialismo hoy se están viviendo otra vez, particularmente en los territorios que más les interesa a los vecinos del norte, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, y la guerra es alentada por la industria bélica militar de Estados Unidos que vende las armas a todos los bandos. En el colonialismo, una práctica que se usó tanto los ingleses, los españoles, era vender las armas a un pueblo. Iban con un pueblo, mira, los van a atacar, les vendemos estas armas. No es necesario. Entonces se disfrazaban, los atacaban y luego les vendían armas y provocaban estos enfrentamientos armados. También otra cosa que hicieron en la colonia fue darle la misma tierra a dos pueblos. Los dos pueblos tenían papeles del virrey y entonces se enfrentaban a morir, ¿no? Esto es lo que están haciendo hoy de forma moderna con los carteles, ¿no? O sea, los gringos, hay toda una serie de carteles, los gringos los arman, el 70% de las armas son gringas, y ahora mátense, ¿no? Porque tener un pueblo en guerra, enfrentado, dividido, pues es la mejor manera de seguir imponiendo sus intereses, ¿no?
Y bueno, el asesinato, por ejemplo, de los opositores de minas está al orden del día. Por ejemplo, en el año pasado, en Sonora se asesinaron a José de Jesús Robledo y a su esposa porque se opusieron a una mina canadiense. En el 2012 se asesinó a Bernardo Vázquez, que se oponía al proyecto minero de la empresa Fortuna Silver Mines en San José del Progreso, ahí en Oaxaca. Mariano Abarca fue asesinado en 2009 en Chiapas porque mantuvo una lucha constante contra la minera canadiense Blackfire Exploration, asentada en el municipio de Chicomarocelo, para la explotación de varita, oro y antimonio. El 24 de mayo del 14 asesinaron a Ramón Corrales en Sinaloa por oponerse a la minera Paradox Global Resources. En los últimos años han sido asesinados varios compañeros en Oaxaca: Bernardo Sánchez Vázquez en Chihuahua, Manuela Marta Solís y a su esposo Ismael Solís Urrutia por oponerse a la minera canadiense MAG Silver. En mayo de 2020 se asesinó a Óscar Ontiveros por su activismo en contra de la minera Media Luna, que posee el Torex Gold Resources, pues fue un obrero clave en un paro laboral de noviembre de 2017. Y también asesinaron esta misma minera a Quintín Salgado en el 18. Y bueno, estos asesinatos, por ejemplo, para los defensores ambientalistas en México, pues el año pasado hubo 25 asesinados y 238 ataques. Tan solo en los últimos 3 años ha habido 58 asesinatos. Entonces vemos cómo en el neocolonialismo pues sigue esta situación en que los intereses extranjeros se imponen sus intereses y de forma violenta. Es curioso cómo, a pesar de todo lo que han hecho las mineras, como la minera, el Grupo México, cómo contaminó el río Sonora con 40,000 toneladas de arsénico, responsable de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, siguen con sus concesiones totalmente sin ser tocadas. Y lo mismo podemos decir de las concesiones de agua. También la ley de 1992 de Salinas de Gortari dio la concesión a las refresqueras, las lecheras, las mineras, y vemos cómo en el norte, particularmente ahorita está pasando en Nuevo León, pero también en Chihuahua, en Coahuila, en todos lados, también aquí en la Ciudad de México, pues falta el agua. Y quieren hacernos creer que la culpa es nuestra porque dejamos abierta la llave o porque lavamos el coche, cuando los que acaparan el agua pues son las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, empresas cerveceras. Incluso había una en Baja California, Constellation Brands, en Mexicali, que es un desierto, y pues esa estaba consumiendo todo el agua. A esta empresa ya le suspendieron la concesión, pero ojo, no se la quitaron. Entonces puede venir otro gobierno y adelante. Otra forma también de gran saqueo ha sido la deuda externa. En esto ha habido una lucha entre gobiernos progresistas. Por ejemplo, al declararse la independencia se suspendió el pago de la deuda, pero gobiernos, los que tomaron el poder, gobiernos de exrealistas como los de Iturbide, Bustamante y de su ministro Lucas Alamán, pues siempre comenzaron a endeudarlos, mientras que Guadalupe Victoria suspendió pagos de la deuda, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez. Siempre ante una situación de crisis interna, los gobiernos progresistas han suspendido el pago de la deuda para darle mayor peso a las necesidades internas.
cuando se ha suspendido la deuda por largos periodos, también se suspendió en la Revolución y hasta el cardenismo. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que el país no deja de crecer. La deuda se mantuvo 28 años suspendida desde 1914 hasta 1942 y el país creció y se desarrolló. Y cuando se han dado negociaciones, por ejemplo, ya con la República restaurada, Benito Juárez hizo una renegociación, le cobraban 350 millones de pesos y aceptó pagar 84. Y así quedó. Ahora sí que de lo perdido lo que aparezca, ¿no? También después del cardenismo, la deuda era de 400 millones, se negoció y quedó en 40. Entonces, es muy importante esta tradición, sobre todo en esta época actual, donde el neocolonialismo está a todo lo que da. A través del endeudamiento nos ataron al Fondo Monetario Internacional y a los organismos financieros internacionales. ¿Quién? Luis Echeverría, de triste memoria. Luis Echeverría recibió el país con una deuda de 3.600 millones y la dejó en 19,000, la cuadruplicó. Ya a ese nivel, Estados Unidos nos exigió firmar un pacto con el Fondo Monetario Internacional que se firmó en octubre de 1976. Entonces Echeverría trabajó todo un sexenio para atarnos al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es lo que quería el Fondo Monetario Internacional? Petrolizarnos. México no exportaba ni una gota de petróleo. Quería petrolizarnos, y de 76 a 82, el primero que empezó a exportar petróleo fue López Portillo, pasó de 150,000 barriles diarios a 1,5 millones. Entonces ya nos volvimos un país petrolero, pero ojo, antes de petrolizarnos el país crecía al 6% anual. Desde los 80 el país crece al 2% anual. Entonces, bueno, ¿cuál es el negocio? México era soberano en alimentos hasta los 70. Otra de las cuestiones que hizo el Fondo Monetario Internacional y los organismos fue obligarnos a cada vez ser más dependientes de la importación de alimentos. Hoy somos el primer importador de maíz amarillo del mundo, en lugar de producirlo aquí. Entonces, lo que quieren es que sembremos lo que le interesa a los gringos, que aguacate, que berries, etcétera, para exportarlos, pero que importemos nuestros alimentos básicos, que importemos nuestros fertilizantes, cuando se pueden producir fertilizantes orgánicos en cualquier comunidad, en cualquier lugar. Trabajando los desechos orgánicos se puede dotar de fertilizantes, y sin embargo lo que hacen es que importemos los fertilizantes. Con esta firma del Fondo Monetario Internacional nos obligó a devaluar la moneda. Había estado estable a 12.50 por dólar desde 1954. Se devaluó de 12.50 a 25 en 76. Pero ojo, acuérdense que ahorita está a 20, pero acuérdense que Salinas le quitó 3 ceros. Entonces fíjense, la deuda se ha devaluado de 12.50 a 20,000. ¿Y qué significa una devaluación? Pues vender barato tus mercancías, vender barato tu trabajo y comprar caras las mercancías que importas y el trabajo ajeno. Entonces, en la medida que un país devalúa, se vuelve mucho más al servicio de economías extranjeras, ¿no? Con López Portillo la deuda llegó a 85,000 millones, y entonces cuando entra ya de lleno el neoliberalismo, que oficialmente pues se empieza a instaurar ya con Miguel de la Madrid, con Salinas de Gortari ahí detrás de él. Ya con Salinas la deuda llegó a 131,000 millones de dólares.
otros presidentes como Zedillo nos endeudó. ¿Se acuerdan de aquel robo y tranzas que hubo entre los banqueros? Todos se prestaron entre sí, todos se robaron la lana y iban a quebrar los bancos. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Zedillo? Rescatar a los bancos. ¿Con qué? Pues con nuestro dinero. Pero fíjense, el rescate fue de 554,000 millones de dólares. Ok, esto fue en 95. Actualmente ya pagamos 1 billón, o sea, ya pagamos el doble, pero todavía debemos 1,200,000,000. Así es estos son los mecanismos de usura del endeudamiento. Ya con Fox la deuda llegó a la dejó en 1.7 billones, pero fíjense, con Fox y Calderón el petróleo estaba más de 100 dólares el barril de petróleo. Entonces, cada uno de estos gobiernos recibió alrededor de 300, 400 mil millones de dólares, o sea, toda la lana del mundo, pero nos siguieron endeudando. Con Calderón la deuda llegó a 5.2 billones, habiendo recibido 400 mil millones de dólares por el petróleo, que hoy serían 8 billones de pesos. Peña Nieto dejó la deuda en 10.5 billones. ¿Y qué creen? Que en este gobierno la deuda ya llegó a 13.4 billones. Y bueno, se dice que no nos endeudamos porque, bueno, no estamos pide préstamos, pero simplemente con el servicio de la deuda ha crecido casi 3 billones en estos 4 años. Este año se tienen que pagar 868,000 millones en este año de 2022. El presupuesto para el pago de la deuda es superior que el de salud, el de programas sociales, el de educación, incluso de los programas prioritarios del gobierno. O sea, el monto más alto se dedica a pagar la deuda externa. De modo que en este momento que estamos en una emergencia nacional, una emergencia económica, una emergencia sanitaria, una emergencia ambiental, se habla de que se viene una recesión, una emergencia alimentaria, estamos importando el 40% de nuestros alimentos. Es momento de seguir el ejemplo de Juárez, de Vicente Guerrero, de Morelos. Morelos declaró que toda deuda que debiéramos a los españoles no debía ser reconocida. Villa declaró que había que abolir la deuda pública. Zapata dijo que no debíamos de reconocer las deudas de los gobiernos. Entonces, bueno, ¿por qué seguir pagando esa deuda que nos heredaron Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto? Es momento de suspender el pago de la deuda y dedicar todos esos recursos a la reactivación económica, a la salud, que quedó muy colapsada, a la soberanía alimentaria y energética. En soberanía energética se han dado pasos con la refinería Dos Bocas y se están levantando 6 refinerías que había, pero por ejemplo hace falta grandes inversiones para una industria del litio. Ya se nacionalizó el litio, ahora hay que levantar una industria. Entonces, con todos estos recursos es posible empezar a salir del hoyo en que nos dejaron los gobiernos neoliberales, pero esto sí es un golpe al neocolonialismo, ¿no? El hecho de desconocer la deuda pública, que en su mayor es externa. Hay deuda externa y deuda interna, pero en la deuda interna gran parte la compran los extranjeros, ¿no? Hay una parte de la deuda que no se puede tocar, que es, por ejemplo, la de las pensiones. Eso no se puede tocar, ¿no? Pero todo lo demás sí. Otro gran problema que hay que resolver es el problema del agua. Decíamos que Salinas de Gortari aprobó
la Ley Nacional de Aguas, dándoles grandes concesiones a las más grandes empresas, quitándoles este líquido a las comunidades, a los pequeños, micros y medianos productores. Y resulta que los amos del agua, así como en la revolución se luchó contra los terratenientes, ahorita tenemos que luchar contra los aguatenientes. Los amos del agua, siendo el 2% de los concesionarios, concentran el 70% de las concesiones. Además, estas empresas, pues, además de todo, contaminan el ambiente. Hoy hay 10 millones de mexicanos que no tienen agua, que de plano no tienen agua, y 41 millones que no cuentan con acceso diario en medio de la pandemia, y otros tantos que tenemos agua por tandeos, o sea, un rato hay agua, luego ya no, en fin. Mientras los grandes concesionarios acaparan el agua. Simplemente, como un dato preocupante, el 25% de las escuelas primarias no tienen agua. Entonces, bueno, hace falta la organización. Hay una organización, Agua para Todos, Agua para la Vida, y luchar por una nueva ley general de aguas. Otra ley que hay que cambiar es la ley minera. Sabemos que los gobiernos neoliberales concesionaron 120 millones de hectáreas a las mineras. México tiene poco menos de 200, o sea, concesionaron el 60% del territorio nacional a las mineras. Es momento de retirar estas concesiones. Hay casos muy dramáticos, como el que estamos viviendo actualmente, donde 10 trabajadores de la mina Pinabete en Las Conchas, en Sabinas, Coahuila, están atrapados. Pero esta es una situación que no es nueva. Entre el año 2000 y 2019, 2.626 mineros quedaron incapacitados permanentemente. En Pasta de Concho sabemos que murieron 65 trabajadores. Después, en Barroterán, ocurrió un siniestro que mató a 6 mineros en 2012. De 2012 al 15 murieron 200 mineros del Grupo México, y tan solo en el año 2012 perdieron la vida en las minas 23 trabajadores. Las minas de carbón hacen a Coahuila el estado con más incapacidades permanentes. Es dramático que en las minas de carbón y en un solo estado, Coahuila, murieran 132 mineros en los años de los gobiernos del PAN. Y la tragedia continuó el año pasado, en junio del 21, en la mina Predio Rancherías de Musquis, murieron 7 mineros. Y bueno, a los mineros mexicanos les pagan por su trabajo de tan alto riesgo 15 veces menos que a los mineros de Estados Unidos y de Canadá, y desde luego sufren malas condiciones laborales, falta de equipo y nula seguridad e higiene. Entonces, aquí estamos viendo lo que es, pues, la moderna esclavitud. Hablamos de que en la colonia se esclavizó a la población de manera abierta, pero actualmente estamos viviendo una moderna esclavitud donde no se respetan los derechos de los trabajadores. De hecho, los migrantes en Estados Unidos no tienen derechos, o sea, como no tienen papeles, están totalmente sujetos al patrón. Aún, por ejemplo, los trabajadores que tienen contratos temporales, por ejemplo, en Canadá, llegan a Canadá y los asignan a un patrón. Ese patrón les va a dar permiso de regresar al año siguiente y al año siguiente, o sea, pueden ir y venir siempre y cuando el patrón les dé la venia. Entonces, cualquier trabajador que proteste, pues adiós, mijito, ya no lo vuelven a contratar. Entonces, estamos viviendo una serie de situaciones
en las que estamos viviendo una esclavitud moderna con la negación de todos los derechos. Estamos viviendo una situación donde en la colonia y en el porfiriato se esclavizaba por deudas a los peones. Actualmente pues te dan tu tarjetita y te endeudas y ahí estás trabajando día y noche para pagarle al banco. Si antes nos sujetaban los hacendados, ahora son los bancos. Antes hacían los peones largas colas para que les pagara el hacendado. Hoy en los bancos pues nos tratan como viles peones y además tranquilamente nos roban, abierta o encubiertamente. Entonces todo esto es producto del neocolonialismo. De modo que es muy importante, a raíz del conocimiento que tengamos tanto de la cultura de la náhuatl como de lo que fue la invasión española, la colonia y el neocolonialismo, pues luchar por una nueva nación, una nación soberana donde seamos capaces de producir nuestros alimentos, de que todos y todas tengan trabajo. O sea, en México la población que puede trabajar son como de 80 millones y solamente están como población económicamente activa, que son los que buscan o tienen trabajo, 56 millones, pero de esos 30 millones están informales, ¿no? Esta situación se tiene que corregir, organizando la sociedad de modo que haya un pleno empleo, se puede lograr. Ese es un rasgo que había en la época de Moctezuma, había pleno empleo, fue una de las políticas. O sea, todo mundo tiene que tener acceso a un empleo desde las comunidades. Zapata formuló, y yo creo que es una buena idea, que los municipios debían de organizar el empleo de sus habitantes. Actualmente en la Constitución tienes el derecho al empleo, pero si sales con tu Constitución en la mano a que te den trabajo, pues nada más no te sirve de nada. Tiene que haber mecanismos para que haya acceso, y un mecanismo es a partir de los gobiernos locales que tengan la obligación de generar empleo para todos. Si los capitales dejan de fugarse a través de la deuda externa, de la inversión extranjera y demás, pues habría para producir. México es uno de los países que tiene muchísimas posibilidades económicas, es una potencia minera, somos de los 10 principales países, somos uno de los países que tiene mayor variedad de flora, de fauna, tenemos 12,000 kilómetros de litorales, podemos fabricar barcos, ser una potencia pesquera. México tiene todas las posibilidades. Además, los mexicanos somos de los pueblos más trabajadores del mundo. Hubo estudios de la OCDE, a la que pertenece México, donde decía que los pueblos más trabajadores pues, son los chinos, los coreanos y los mexicanos. O sea, somos un pueblo muy trabajador, además muy capaz. Todos sabemos que al mexicano, si se descompone una máquina, pues se las ingenia, pero la máquina no para, ¿no? Y esto es producto de miles de años de capacidad laboral que tenemos, porque provenimos, como dije al principio, de una civilización milenaria, ¿no? Otra población milenaria es la China, y vean cómo está China. Entonces creo que hay todas las posibilidades de desarrollo siempre y cuando seamos soberanos, porque si seguimos sometidos, saqueados por Estados Unidos y compañía, pues entonces trabajaremos mucho y tendremos muchas riquezas, pero se van al exterior. Entonces creo que esta es una reflexión que debemos de desarrollar y tener un proyecto para un futuro en el que pues, haya paz y haya desarrollo y bienestar para todas y para todos.
estas primeras 3 pláticas fueron un poco para contextualizar el asunto y que nos sea más fácil entender cómo está la cuestión, o sea, el porqué de esta negación de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, que pues ha sido tajante, ¿no? Ha sido tajante. Eulalia Guzmán tardó de febrero a septiembre en encontrar y validar que eran los restos de Cuauhtémoc, y aquí Alfonso Caso, que por cierto es el fundador de la ENA, mandó una comisión y en 5 días dijeron que no eran los restos de Cuauhtémoc, ¿no? Bueno, hay que ver qué intereses había detrás, y son los intereses del hispanismo. Alfonso Caso era es uno de los grandes hispanistas, y su escuela es totalmente hispanista. Él pertenecía a la Academia Española de Historia, y él creó o también participó en la Academia Mexicana de Historia, afiliada a la de Madrid, o sea, era una corriente totalmente hispanista. Él recibía muchísimo financiamiento de organizaciones de Estados Unidos, de la Ford, de la Carnegie, en fin, de varias de Estados Unidos y de Europa. Entonces él era un agente que servía a estos intereses. Otros de los grandes hispanistas pues se encuentran en el PAN. Los fundadores del PAN pues son 100% hispanistas. Manuel Gómez Morín incluso era hijo de español y su ideal era España. El Partido Acción Nacional surge de un partido español de 1931 que se llamó Partido Acción Nacional, y de ahí copió el nombre Gómez Morín, y Efraín González Luna, que fue uno de los cofundadores. Habrían de leer sus escritos, habla de la indiada salvaje, ¿no? y la sagrada hispanidad. Bueno, Alfonso Caso trabajó con Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín estuvo de director del Banco de México, y le encargó a Caso que fuera director de la escuela bancaria. Entonces es de una raíz hispanista muy, muy arraigada. Y fíjense lo paradójico. Gómez Morín fue director del Banco de México en la época de la cristiada, cuando el gobierno de Calles estaba masacrando a los campesinos que luchaban bajo la bandera de la religión, y el gran católico Gómez Morín pues estaba en un puesto tan importante como es el Banco de México. Gómez Morín siempre colaboró con los gobiernos de Obregón, de Calles, de Abelardo Rodríguez, pero su gran oposición fue contra Lázaro Cárdenas por sus políticas nacionalistas, y por eso fundó el PAN, para oponerse al reparto agrario, a la expropiación petrolera, etc. Bueno, de esta escuela era Alfonso Caso. Alfonso Caso fue maestro de un señor, Miguel Alemán Valdés, que llegó a la presidencia de la República y es considerado uno de los presidentes más rateros y vendepatrias de la historia. Y el presidente alemán lo nombró secretario de Estado, secretario de Bienes Nacionales. Y luego, como regalito, o sea, el encargado de introducir el hispanismo en la arqueología, en la antropología y demás fue Alfonso Caso. Entonces, en tiempos de que se descubren los restos de Cuauhtémoc, se funda el INI, pero con el objetivo, yo creo que habrá que organizar algunas otras pláticas, porque está perfectamente documentado que el objetivo de Alfonso Caso era aculturizar a los indígenas, o sea, traerlos a la civilización, ¿no? Cuando se descubren los restos de Cuauhtémoc, estaba de presidente Miguel Alemán, y pues en México había todavía mucha efervescencia campesina. El descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc causó una explosión popular, o sea, tuvo muchísima fuerza, ¿no? Entonces no le convenía a Estados Unidos ni al gobierno de Alemán reconocer que sí son los restos de Cuauhtémoc.
y todo el trabajo de Alfonso Caso desde el principio. Digo, en 5 días llegó una comisión y dijo no son, ¿no? Mientras que Eulalia Guzmán, esto se va a ver en las diferentes pláticas, en las próximas pláticas del profesor Edilberto Morales y del doctor Jorge Veraza, que van a detallar toda esta información. Se forma una comisión, pero con la consigna de no sustentar que sí son los restos de Cuauhtémoc, aunque la primera, la comisión marquina quedó medio ambigua, pero luego llega Luis Echeverría. Luis Echeverría era agente de la CIA, esto está plenamente documentado. Adolfo López Mateos era agente de la CIA, por eso se opuso tanto a la Revolución Cubana. Su clave en la CIA era Litensur. Díaz Ordaz era agente de la CIA, su clave era Litempo 2 y Echeverría era Litempo 8. Eso está perfectamente documentado. Entonces, ¿cuál fue la labor de Echeverría? Pues fue de golpear el desarrollo de México, que venía siendo un poco autónomo, sujetarlo totalmente a los designios de Estados Unidos, hasta llevarnos a la integración, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? Y entonces Echeverría siempre con una bandera, bueno, fue un represor. Él fue el autor intelectual de la matanza de 68, de la matanza de 71, del Plan Cóndor. Todos conocemos el Plan Cóndor de Argentina, de Chile, un plan contrarrevolucionario que vino de Estados Unidos. Pues aquí en México también hubo el Plan Cóndor con Echeverría. Entonces tuvo esta mano de represor, y bueno, se dice, cuando murió, dicen un hombre de contrastes, claroscuros, porque por ejemplo, él fue el que promovió en las Naciones Unidas el ingreso de China socialista, que no estaba en la ONU, que ahí fue donde Taiwán estaba en el Consejo de Seguridad y era reconocido por la ONU. En 1972 se reconoce a China y la ONU reconoce a todo el territorio chino, inclusive Taiwán, como parte de China. Entonces Echeverría promueve esto y promueve las relaciones con China. Entonces aparentemente, pues qué buena onda el Echeverría, ¿no? Pero ¿qué pasó? Era el momento en que Nixon y Kissinger tenían ya la táctica de acercarse a China, cosa que hicieron para oponerse a Rusia, o sea, romper una unidad de China y Rusia, y fue una época de luna de miel con China, y pues el que preparó esta alcoba nupcial pues fue Luis Echeverría, ¿no? Por ejemplo, se dice Luis Echeverría creó instituciones como la UAM, como los SHs. Claro, los SHs pues tuvieron un gran conductor que fue Pablo González Casanova, pero ¿cuál fue la lógica de Echeverría? Pues dispersar, porque en 68 todos los estudiantes estaban aglutinados en CEU, y eso pues facilitó un movimiento muy fuerte, ¿no? Entonces, al crear la UAM, Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco, entonces pues se dispersa a la juventud. Ese era el plan de Echeverría, ¿no? Por ejemplo, se dice, Echeverría fundó el Infonavit y la vivienda, sí, qué padre, ¿no? Pero resulta que los trabajadores vivían en vecindades alrededor de las fábricas. Entonces era muy fácil organizarse, porque vivían ahí. Entonces para cualquier reunión, hoy nos vemos a la salida, o nos vemos antes de entrar, en fin. Al crearse el Infonavit, pues dispersaron a los obreros, mandándolos a unos a Nicolás Romero, a Cuautitlán, o sea, a casa del diablo, para que tarden 2 horas en llegar al centro de trabajo, más 2 horas de regreso. Pues a qué hora se van a organizar y a reunir. Entonces toda la lógica de acción de Echeverría fue contrarrevolucionaria, incluyendo el asunto de Izcatiopan, porque ¿qué es lo que hizo Echeverría? Fue Izcatiopan, él siempre manejándose como populista, fue Izcatiopan y gran alboroto, y dijo, estos son los restos de Cuauhtémoc y tal, ¿no?
pero ¿qué es lo que hace? Que fomenta que se forme una comisión, la Comisión Bonfil. ¿Con quién? Pues con toda la camada de la gente de Alfonso Caso, de Eduardo Matos Moctezuma, en fin, todos. Entonces, ¿qué iba a decir esa comisión? Era obvio, o sea, si Echeverría realmente, él lo dijo, ¿no? Que sí son los restos, etcétera. Si realmente hubiera querido una investigación científica, pues hubiera, por ejemplo, en la época en que quien fueron los científicos del Banco de México, los mejores antropólogos físicos, los que determinaron que sí eran los restos de Cuauhtémoc, ¿no? Entonces Echeverría podía haber convocado a diversas instituciones, en fin, una cosa seria, para reconocer esto, pero ¿qué es lo que hace? Pues se lo deja al INA. O sea, el INA pues es el cachorro de Caso y de todos los hispanistas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la manera de engañar de Echeverría, ¿no? Hoy se dice, no, Echeverría, por ejemplo, te ven en Ixcatiopan, tienen reconocimiento, no, vino Echeverría y dijo que hicieran los restos. Pues sí, pero era el presidente de México, ¿qué es lo que hizo después? Dejar la investigación en manos de una comisión que totalmente contraria, que por principio iba a negar que son los restos de Cuauhtémoc. Entonces, bueno, todas estas reflexiones creo que nos van a ayudar en estas próximas pláticas, que son las más importantes, la que da el maestro Edilberto. Él es el jefe de ancianos de Ixcatiopan, del Consejo de Ancianos, y del doctor Jorge Veraza, que ha estudiado muy profundamente el tema y está realizando un trabajo científico, porque aquí no es de me gusta o no me gusta, opino o no opino, creo o no creo, no, es pues de dónde están las pruebas científicas. Pues agradezco su atención, con esto termino y pues damos pie a intervenciones, preguntas, opiniones, por favor. ¿Qué horas son? 1:17. ¿No? ¿Son qué? 2:47, ok. ¿Sí? Profesor, buenas tardes. Al principio de su plática nos comentaba acerca de la composición de los nombres. Aún hoy subsisten muchos apellidos de pueblos originarios, pero conforme fue la colonia, pues obviamente se fueron instaurando otros apellidos como nombres que llegaron o los oficios que fueron implantados acá y que ahora con el neocolonialismo pues influye mucho en la conformación de la sociedad. Como lo comentó usted, vale mucho si alguien tiene un origen de apellido inglés a que se le tuviera popular. ¿Tiene usted alguna sugerencia de alguna lectura donde yo pudiera profundizar más acerca de esta conformación de los nombres, de los apellidos? Pues ¿Se llama patronímicos o matronímicos? sí. Yo lo que he trabajado la toponimia. Aquí en la Ciudad de México tengo un libro que se llama Glifos de la Ciudad de México. Sí, y precisamente ahorita terminamos un trabajo de 208 mosaicos conmemorativos y varios de ellos son de glifos de algunos lugares. Entonces, sí, es lo que he trabajado la toponimia. Sí. Buenas tardes, Osvaldo López. Quisiera preguntarle cuál es su opinión en relación a la gestión del actual presidente López Obrador, en relación a su actuar
frente a España, una disculpa en relación a los hechos sucedidos con la Constitución española, los intentos por recuperar el llamado derecho de Moctezuma, y sobre todo su actitud ante la llamada leyenda negra que se está afrontando en las escuelas de México. Bueno, yo creo que definitivamente sí, estos gobiernos como Estado sí deben de pedir perdón, aunque hay un movimiento internacional muy fuerte más bien de pedir reparación. Hay un movimiento en Estados Unidos para pedir reparación por los crímenes de la esclavitud, y también, por ejemplo, en Haití, Aristide pidió reparación por los crímenes de Francia. Por eso mismo le dieron un golpe de Estado, ¿no? Después de que estaba pidiendo esta reparación a Francia, provocaron ahí disturbios y llegaron los gringos, llegó la ONU, los cascos azules, los secuestraron, los llevaron a África Central y impusieron un gobierno pro-yanqui. Pero bueno, está este movimiento de reparación. Entonces, además del perdón, pues sí merecemos una reparación, pues, por todo el saqueo durante tres siglos, ¿no? Y bueno, esto pues, no es una cosa del otro mundo. El otro día estuvo el Papa Francisco en Canadá, en Quebec, pidiendo perdón a los indígenas, porque bueno, ahí fue terrible. En las comunidades se llevaban a los niños forzadamente a escuelas donde les quitaban el nombre, la forma de la vestimenta, no los dejaban hablar su idioma, y en los últimos años se han encontrado muchos entierros de cientos de niños indígenas, ¿no? Entonces, bueno, ya fue el Papa y pidió perdón allá en Quebec, aunque no le fue muy bien porque hubo varios indígenas que le reclamaron. En fin, creo que además de eso, pues sí tiene que haber una reparación, por un lado. Y bueno, también el rescatar la verdadera historia es importante. Se han dado algunos pasos, pero lo más importante son los pueblos originarios que están amenazados en la actualidad. Se ha hecho algo con respecto a los yaquis, ¿no? De dotarlos de agua, en fin, algo se ha hecho, pero la cuestión de las minas y del agua merecen una acción profunda. O sea, si realmente se quiere defender los derechos de los pueblos originarios, pues tiene que haber una nueva ley de agua y una nueva ley de minas, porque es lo que está afectando a las comunidades, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues les recomiendo mucho que sigan atentos a las próximas pláticas. Creo que lo mío fue nada más la introducción y viene lo mero bueno. Y darle seguimiento, porque no es nada más este seminario, ¿no? Creo que lo que estamos realizando es de cara a los 500 años, porque a Cuauhtémoc lo asesinaron el 28 de febrero de 1525, estamos a 3 años de esta. Entonces estamos trabajando para que dentro de 3 años, en este 500 aniversario, pues haya un fuerte movimiento de defensa no solo de Cuauhtémoc, sino de nuestra cultura, de la verdad histórica, y en contra del colonialismo, el neocolonialismo, y por la soberanía nacional. Una pregunta. Bueno, creo que usted estaba comentando de los hispánicos que comienzan precisamente en todas partes de la región española. La escuela misma inclusive está diciendo que tiene una base hispanista. Entonces, ¿qué es lo que a lo mejor más bien nos debería recomendar el primer semestre, por decirlo así, a todas las tres carreras, de reformular o de cambiar en la forma que estudiamos o lo que leemos entonces? Porque supongo que está implícito el discurso hispanista.
Es que a lo mejor más bien deberíamos, como estudiantes, o realmente mejor estudiar y entonces aplicar para el desarrollo de las carreras. ¿Qué nos podrías ver? Pues yo creo que nutrirse de los autores que han rescatado la memoria histórica, como es Eulalia Guzmán, tiene muchos escritos, ¿no? Por ejemplo, las cartas de relación de Hernán Cortés, pues es fundamental, pero tiene otros. Otro gran pensador es Ignacio Romero Vargas Iturbide, que tiene escritos muy importantes como la Organización de los Pueblos de la Anáhuac, los gobiernos socialistas de la Anáhuac, Moctezuma el Magnífico en 3 tomos, y otros, pues muchos otros autores. En la bibliografía del libro de Moctezuma, hay por ahí un libro de Moctezuma, vienen varios de los autores. En la actualidad hay gente muy valiosa como Arturo Mesa, también, por ejemplo, Gonzalo Aguirre Beltrán, pues ha sido alguien que aportó mucho. Entonces yo creo que pues sí está sí es importante pues ver la visión nuestra, ¿no? Fernando Benítez también tiene, por ejemplo, tiene un texto que celebramos con respecto a los 500 años que está bastante bien. También es muy bueno leer las fuentes, a Bernal, a Cortés, pero con un ojo crítico, y ahí leyéndolo se ven las contradicciones. Por ejemplo, si leen ustedes las cartas de Hernán Cortés, ahí dice que Moctezuma lo confundió con un señor. O sea, él en la lógica feudal dijo, bueno, Moctezuma me confunde con un señor y me dice que estas tierras son de un señor y que seguramente yo vengo de parte de él, entonces me devuelve las tierras para el señor, ¿no? Entonces, si uno lee eso, bueno, en primer lugar te das cuenta, pues aquí no había propiedad privada, Moctezuma no era dueño de nada, o sea, y como a un chango que viene, no, tú has de ser el dueño, ahí no, digo, es absurdo. Entonces, leyendo directamente, pues sí se da cuenta uno de muchas cosas, pero además se da uno cuenta que el cuento de que los confundieron con dioses y que por eso les dieron todo, pues lo inventaron en la colonia, porque lo que escribe Hernán Cortés es que lo confundieron con un señor feudal. Pequeño detalle, aquí no había feudalismo, entonces ahí cae la mentira por su propio peso. Entonces sí es muy importante leer directamente a Alvarado Tesosomo, que en fin a todos a los cronistas. Hay un libro de bueno, ahorita encuentro la cita. Clavijero. Y en diferentes aspectos, por ejemplo, hay un libro bueno de Pablo Escalante de la educación y ideología. Hay un libro muy bueno de Jacques Sustel, La vida cotidiana de los aztecas antes de la conquista, que aunque bueno, trae todo el rollo del imperio y todo esto, pero por ejemplo él estudia muy bien cuáles eran las leyes de la guerra, que nos ayudan a entender por qué recibieron a Cortés. O sea, no fue por cobardía, es que eran sus leyes. Cuando venía una embajada, la recibían, platicaban, no se ponían de acuerdo, al mes volvían a platicar, 3 veces no se ponían de acuerdo, al mes era la batalla en un lugar predeterminado. Por ejemplo, Jacques Sustel rescata toda esta información. Ha habido pues varios autores, por ejemplo Lucio Leiva escribió un par de libros, Ometeo se llama uno, y Anáhuac Tlapailtilti, que también son importantes. Lo malo es que luego no son fáciles de conseguir estos libros. Hay una librería en Puebla y Orizaba, un librería viejo que tiene muchos. ¿Mandé? Es sobre Orizaba, sí, que ahí encuentran ustedes muchísimos libros. Hay gente, por ejemplo, hay un sacerdote, José Luis Guerrero, que tiene un libro, Flor y Canto del Nacimiento de México,
lo venden o lo vendían en la librería parroquial de Clavería, que, o sea, él estudia esta cuestión de que no había clases sociales, que eran capas sociales, en fin, muchos de los rasgos reales los estudia José Luis Guerrero, que es un cura, ¿no? Pero pues buena onda. Y bueno, desde luego Miguel León Portilla, ¿no? Él rescató muchas cosas, aunque digamos la matriz de León Portilla pues es hispanista, ¿no? Él le publicaban pues de Madrid sus libros, se casó con una española, en fin, pero bueno, es que tampoco podemos ser puristas, en cada texto hay que encontrar lo que está bien dicho y desechar lo que no. Hay otro autor, es Miguel Ángel Mendoza. Él tiene un libro Esplendor de la cultura de la náhuatl. Aquí la cosa es que habría que ser como una biblioteca, ¿no? de este tipo de textos, porque andan por ahí dispersos. Hay, por ejemplo, un libro de Otilia Mesa, Moctezuma Xocoyotzin, está bastante bueno. Desde luego es obligado a leer a José Luis Martínez de su biografía de Hernán Cortés, pero entendiendo que él también es un hispanista, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy importante de Raúl Noriega, La Piedra del Sol y 16 monumentos astronómicos del México antiguo. Los que no tengan este libro, pues sería bueno que aquí ya viene toda la bibliografía. Por ejemplo, en cuanto a Cuauhtémoc, hay un libro muy bueno de Dolores Roldán, Códice de Cuauhtémoc se llama. También está, bueno, Morgan, es uno de los primeros, el que es un autor, Lewis Morgan, que cita a Engels en Los orígenes de la familia, propiedad privada y el Estado, donde también es uno de los pioneros en darle una reinterpretación a cómo era la organización económica, política y social de nuestros pueblos. ¿Alguna otra cosita? Bueno, pues creo que, como les dije, esto es una introducción, es importante continuar con este seminario y que sigamos con diversas actividades de rescate de nuestra raíz, de nuestra identidad, de cara a los 500 años del aniversario del asesinato vil y traicionero de Cuauhtémoc. Sí, va, aquí tengo. Va a ser este jueves. Viene el maestro Edilberto Morales Giles, él es jefe del Consejo de Ancianos de Ixcatiopan. La próxima plática es el jueves 25, se llama El Inicio, Salvador Rodríguez Juárez y Eulalia Guzmán, confrontados por la Comisión Marquina Zavala. Esta es la que mandó Alfonso Caso. Y luego el martes 30, de hoy en 8, sesión 6, la gran comisión criticada desde dentro por José Gómez Robleda, porque en esta comisión pues sí quisieron dar gato por liebre, pero hubo José Gómez Robleda que con muchos argumentos atacó y desechó las conclusiones de la comisión. Y luego la sesión 7 es el dictamen negativo de la Comisión Bonfil de 1976 y los festejos multitudinarios a Cuauhtémoc en Ixcatiopan a partir de 1979. Esto es el martes 6 de septiembre. Es curioso porque desde 79 empezó cada año a celebrarse la danza ya el 23 al 28 de febrero, impulsada por Estrella Newman, por Miguel Ángel Mendoza, Cuauhcoatl, y bueno, desde luego por la gente de Ixcatiopan, el maestro Edilberto Morales y otros pobladores. Esto es el 6 de septiembre.
Y luego ya nos vamos al módulo 3 del doctor Jorge Veraza siempre se me dificulta, Urtuzuastegui. En la sesión 8 es las bases científicas que sustentan el dictamen de la autenticidad del hallazgo, Comisión Eulalia Guzmán de 1949, Comisión del Banco de México 1950 y 51. Alfonso Quirós Cuarón, que era el antropólogo físico mejor de México, de Latinoamérica y casi del mundo, él estudió los restos de Cuauhtémoc y dictaminó que eran los restos de Cuauhtémoc. También José Gómez Robleda ellos dos eran expertos periciales. Por ejemplo, Gómez Robleda fue el primero que empezó con estudios periciales aquí de antropología física. O sea, los grandes expertos estudiaron y dictaminaron que sí que son los restos de Cuauhtémoc. Entonces, la sesión 8 es el jueves 8 de septiembre. Bases científicas que sustentan el dictamen de autenticidad del hallazgo, Comisión Eulalia Guzmán, 1949, Comisión del Banco de México, 50-51. Luego viene la sesión 9, donde estudia las bases científicas que sustentan la negación de la autenticidad, la Comisión Marquina Zavala en 1949, la Gran Comisión de 50-51, la Comisión Bonfil en 76. Esta plática va a ser el martes 13 de septiembre. La sesión 10, también del doctor Jorge Veraza, es balance de pruebas científicas y de sesgos ideológicos de ambas posiciones. Entonces aquí ya contrapone las posiciones. Esto es el martes 20 de septiembre. La última sesión es el jueves 22 de septiembre, discusión final y conclusiones. Ahí va a estar el maestro Edilberto Morales, el doctor Jorge Veraza y su servidor, 22 de septiembre, jueves. Astronómico de Venus, y él decía tener bases científicas para comprobar todo eso. A mí se me hizo absurdo porque si hay una forma en cómo tal vez la energía cósmica nos puede regir a la vida o las personas, pero eso no quiere decir que hay que validar o hay que aceptar que por eso ya se justifican genocidios, invasiones o pandemias, ¿no? Como la que él se refería. Y bueno, eso me quedé un poco pensando en esa idea de esta persona que no conocía, pero que lo expuso. Sí, bueno, efectivamente la astronomía, pues para los pueblos originarios era muy importante. O sea, tenían estudios astronómicos pues fabulosos. O sea, no ha habido calendarios más exactos. Pero para medir épocas y todo, no para predecir. Sí, bueno, sí también hacían la astrología. Incluso había había dos calendarios, y uno era el calendario basado en la astrología, y sí había estos conocimientos. De hecho, pues todo es energía, todo es materia. Los diferentes planetas están compuestos de diferentes minerales que despiden diferentes energías. La gente al nacer, en el momento en que nace, y teniendo aquí abierto
el cráneo, la mollera pues, se carga de la energía que hay en ese momento. Entonces, desde luego, creo que es interesante también el estudio de estos aspectos, pero pues sin llevarlo a cuestiones ilógicas. Incluso los abuelos sí decían desde aquella época que venían los 9 señores de la noche, que eran 9 ciclos negativos de 52 años donde nos iba a cargar la chingada, ¿no? O sea, sí, desde aquella época ellos sabían que venía este ciclo, ¿no? Justificar el estar sometidos. ¿Mandé? Justificar el estar sometidos. Sí, lo que pasa es que sí, bueno, es todo un tema, ¿no? Pero sí. Ajá. Bueno, sí, efectivamente es una cosa diferente, pero hay que recordar que los pueblos antiguos necesitaban esos elementos. O sea, yo creo que sí conocía la transmisión calendaria de cosas, pero acuérdense que ellos también le dan una relación mística. Es como los dominos sacrales, los que decían lo que después del primer místico, inclusive medidas cuánticas para determinar las suerte de personas. Pues nuestra cuestión sería hacer juicios de valor desde ahorita, pero es que ponemos en el contexto de la visión de ese tiempo, inclusive el señor Cuauhtémoc lo menciona cuando habla de nuestros 11 apuntados, preparémonos para el tiempo de los comunidades. Entonces está dando una connotación no nada más al evento sociopolítico, sino también al astronómico, al hablar del Sol, su connotación en la actividad humana. Entonces, bueno, al menos yo como historiador, o estudiante de la historia, puedo asumir que el hacer juicios de valor desde nuestra perspectiva es precisamente lo que ha unido a nuestra cultura en su interpretación científica. Finalmente es una cuestión, o sea, que nos digan que hay una piedra que es profecías, en su forma de ver de ellos, y que al final de cuentas el mundo no se acabe. Los nobles nunca dijeron a los franceses, el mundo se iba a acabar en el 2012. Y nosotros no estamos percibiendo que hay una ruptura en la lectura de los símbolos y de los códigos históricos. Es porque queremos verla desde ahorita y desde nuestra propia ubicación. Pero en el tiempo se han perdido muchas palabras, muchas obras, muchos testimonios, y que al final de cuentas los pueblos y sus tradiciones siempre van a quedar como ridiculizados o escarnecidos ante las interpretaciones científicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo pienso. Sí. Pues es todo un tema, desgraciadamente ya se nos agotó el tiempo. Pues Tlazocamati, muchas gracias y el seminario continúa. Los invito a invitar también a otros compañeros, compañeras para que pues haya mayor participación.